Hola, saludos. Bienvenidos a mi canal. Hoy estaremos trabajando sobre la administración financiera, que es una cátedra que conforma las finanzas organizacionales. Para tal fin debemos conocer el origen de esa información que nos permite estructurarla para luego analizarla. La administración financiera se va a dedicar al uso racional de los recursos financieros. Para algunas personas, los recursos financieros se enfocan solamente al dinero. No solamente es el dinero, sino también otras cuentas que intervienen para la generación del mismo, para la buena gestión, el buen uso, para el buen manejo de ese recurso, del recurso financiero. Vamos a comenzar por hablar sobre la contabilidad, ya que esta me brinda a mí la posibilidad de yo desarrollar conocimientos previos sobre el manejo adecuado, el uso adecuado de mi empresa. La contabilidad se encarga del registro, el manejo, el registro de las diferentes operaciones o transacciones comerciales que la empresa realiza. La empresa es una unidad social, la cual se ha creado con el fin de producir bienes y servicios para la obtención de recursos financieros, para conseguir productividad, para generar recursos y así garantizar satisfacción tanto para los dueños, los trabajadores, como para los mismos consumidores o clientes de dicha empresa. Vamos a comenzar por conocer cuáles son las ventajas de establecer objetivos para una empresa. Establecer objetivos es qué queremos hacer en la empresa, por qué fue creada la empresa. Podemos comenzar diciendo que los objetivos permiten enfocar esfuerzos hacia una misma dirección. En una empresa, los departamentos no pueden ir cada quien por su lado. Todos esos esfuerzos están conjugados para alcanzar las metas por las cuales fueron establecidos, fueron propuestos. Dice que sirven de guía para la formulación de estrategias. Esas estrategias que tienen que ver, se relacionan mucho, cómo voy yo a alcanzar mis objetivos. Una cosa son los objetivos y otra cosa es la meta. La meta es lo que yo en un futuro quiero llegar. Pero para poder lograr esa meta necesito orientarme, guiarme. Y para yo guiarme, necesariamente tengo que tener objetivos, que eso es lo que me permite a mí alcanzar esas metas. También me dice que los objetivos sirven para la asignación de recursos. Al yo conocer cómo funciona la empresa internamente con los objetivos establecidos, puedo yo en un futuro presupuestar nuevo dinero, presupuestar nuevos recursos, asignar nuevos recursos. Sí, se permiten evaluar resultados al comparar los resultados anteriores con los obtenidos. Se mide con esto la eficacia. Algo muy importante que deben definir futuros contadores. Siempre se habla de lo que el término eficacia y el término eficiencia. Eso son dos premisas que se deben manejar como buen profesional. Cuando hablamos de eficiencia dentro de la empresa, es hacer correctamente las cosas. Y cuando hablamos de eficacia, es hacer las cosas correctas. Una persona eficiente es aquella que cumple con todo lo establecido. En cambio, la persona que es eficaz va un poco más allá, rinde un poco más allá. Ve cosas donde las personas en su ambiente de confort no lo ven. No se conforma la persona eficaz con lograr lo que le plantean, sino producir un poco más, ir un poco más adelante. También me dicen que los objetivos que se establecen en la empresa
generan coordinación, organización y control. Eso estamos claros. Un barco a la deriva no tiene un norte, no sabe para dónde va. Los objetivos me indican a mí la empresa realmente qué es lo que quiero, cómo lo quiero y la forma para lograr lo que quiero. También me dicen que genera participación y compromiso, motivación, y a su vez se traduce en satisfacción. Si todos trabajamos de la mano en la empresa, logrando los objetivos, y si ese objetivo no es otro que la generación de riquezas, por consiguiente, todos van a estar bien. Los dueños de la empresa, los empleados que se ven reflejados en cuanto a buenos salarios, bonificaciones, estabilidad, también la solvencia con los proveedores. En sí, una buena empresa que sabe establecer objetivos, sabe para dónde va, a la final, después que lo logre, lo que genera es satisfacción para todos. También me dice por último que las ventajas de establecer objetivos es que revelan prioridades. También a veces la empresa no establece prioridades, no sabe qué es lo que quiere, y como tampoco establecen objetivos, pues terminan comprando cosas que a la ligera no necesita la empresa. Entonces, la prioridad en cuanto al manejo de esos recursos me lo viene expresando los objetivos que yo trazo. Trazar objetivo es plasmar en un plan qué es lo que quiero, cómo lo quiero lograr en la empresa, ¿sí? Y para eso los objetivos, al igual que las metas, son medibles. Seguidamente vamos a ver cuáles son los tipos de objetivos dentro de la empresa. Me dicen que tenemos 3 tipos de objetivos, según las características, según la naturaleza y según la jerarquía. Según las características seremos medibles, claros, alcanzables, realistas y coherentes. Los objetivos medibles, ¿por qué? Porque tienen estándares. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Voy a producir cantidades, son medibles, toneladas, kilos, unidades. Los objetivos pueden ser claros, sin ambigüedades. ¿Qué es lo que yo quiero? Que sean alcanzables, que sean realizables, que no vayan más allá de lo que la empresa no puede alcanzar, que no pueda ir. Un objetivo alcanzable es que se trace para que se pueda realizar, que sea factible. También hay objetivos realistas, que no se salen de lo extraordinario. Siempre se plantean, se plasman con la finalidad de que se logren desarrollar. Coherentes, cuando hablamos que son objetivos coherentes que tengan que ver con la naturaleza de la empresa. Si la empresa está destinada a la compra y venta de mercancía, no podemos desviarnos y meternos a la compra de bienes raíces, por ejemplo, cuando su misión, su visión o sus metas eran otras. Según la naturaleza tenemos objetivos generales y específicos. Los objetivos generales son aquellos de lo cual la empresa se enfoca para llegar y en su totalidad lograrlo. El objetivo general es por lo cual yo estoy trabajando, y los específicos son objetivos que me permiten lograr los generales. Los objetivos específicos me indican a mí cómo hacerlo para alcanzar a esos objetivos generales. Y según la jerarquía tenemos estratégicos, tácticos y operacionales. Estratégico es en el corto plazo, cuando tengo una eventualidad, cómo yo actuar, cómo operacionalizar, es decir, cómo yo me desarrollo, me desenvuelvo para alcanzar ciertos objetivos. Estratégico, porque no son normales, no son objetivos ordinarios, sino se emplean con la finalidad de alcanzar algo que se espera se haga en poco tiempo. Los tácticos, objetivos tácticos. Los objetivos tácticos es que yo manejo la forma de alcanzar algo trazado, pero de manera muy práctica, muy sencilla, fuera de lo común. Por último tenemos la jerarquía. Según la jerarquía tenemos los objetivos operacionales. ¿Sí? Repito, cuando hablamos de algo operacional es cómo funciona. Son objetivos que se trazan en la empresa para su normal funcionamiento. Más adelante vamos trabajando sobre las funciones de la empresa. Es bueno que ustedes conozcan que la empresa no solamente se dedica al registro de asientos y libros, de números.
nosotros podemos acá dividir las funciones prioritarias de la empresa en 4 áreas: finanzas, contabilidad, recursos humanos y administración. En la parte de contabilidad tenemos la parte financiera, el área legal y control administrativo. Contabilidad, ¿por qué financiera? Porque tiene que ver con el registro de todas las operaciones mercantiles, transacciones que se realizan, compra y venta, lo que una empresa adquiere, que compró, que adquirió, que vendió. La parte legal, recuerde que la empresa al momento de crearse genera compromisos, compromiso con el Estado, compromiso con proveedores, sobre todo con el Estado al momento de declarar sus impuestos, sus respectivos impuestos. Control administrativo, si usted sabe manejar la información, sabe almacenar la información, de seguro que no hay desviaciones. El control administrativo me permite manejar conocimientos claros sobre la empresa, cómo está funcionando. Por otra parte tenemos la parte, el área de administración, tiene que ver con seguridad, y la misma seguridad laboral e industrial. Cuando hablamos de seguridad laboral, ¿qué tiene que ver con los trabajadores? ¿Cuánto sus salarios? Recordar a ustedes que una de las motivaciones principales para el buen desarrollo de las labores de un empleado, de una empresa, un trabajador, es la parte laboral, estar seguro. También en la parte del desempeño de sus funciones, cómo la empresa responde en la parte industrial, cómo lo equipa. En el área de recursos humanos tenemos investigación y desarrollo, servicios postventa, recursos humanos. Por otra parte también la contabilidad se encarga de controlar el acceso o el ingreso, dicho de otra manera, del recurso humano. Se dice que uno de los recursos más complejos no es, o más importante no es el dinero, tampoco es la finanza, sino el recurso humano que permite generar más recursos. Por otra parte tenemos el área de finanzas. Dentro del área de finanzas tenemos la producción, mercadotecnia y ventas. Producción, la empresa genera o elabora o desarrolla productos. Mercadotecnia se encarga de buscar las diferentes necesidades que tiene el consumidor para crearle dichos productos. Y las ventas, cómo llegar el producto a manos de esos consumidores. Entonces, finanzas tiene que dejar claro todos los registros de todas esas operaciones. Finanzas es muy importante dentro de una empresa. La finanza me permite a mí no solamente saber de cuánto dispone la empresa, sino los excedentes que tiene la empresa también ponerlos a trabajar, a desarrollar. ¿Sí? Del buen uso de esos recursos dependerá el crecimiento o el desarrollo de dicha empresa. La contabilidad para algunas personas lo definen como una ciencia, otros una técnica y otros como un arte. La ciencia porque utiliza el método. El método científico, como ustedes recordarán, usan una serie concatenada de pasos. Justamente la contabilidad también lleva sus pasos. Se hace la operación financiera, se registra la operación financiera, se analiza la información financiera y se da como, por último, una decisión financiera. Una técnica. ¿Por qué una técnica? Porque se dice que en el momento de saber registrar, saber manejar esa información, las personas agarran experiencia y se considera técnico porque se emplean recursos, equipos, libros, informaciones, herramientas y conocimientos. Por otra parte, algunos dicen que la contabilidad es un arte. El arte se relaciona con los artistas porque se inspiran. El administrador financiero no es que va a ser un artista, pero sí se va a inspirar en tomar decisiones para el mejoramiento de la empresa, para el crecimiento, para el desarrollo de la empresa. Por otra parte, tenemos la importancia en el manejo de la información, en la toma de decisiones. Tomar decisiones es un proceso. ¿Por qué un proceso? Porque el profesional define qué es lo que quiere. Necesariamente para una toma de decisiones va a decidir o lo que convenga o que no convenga, lo que es bueno, lo que es malo para la empresa. Y por consiguiente siempre se inclina por la parte positiva, la parte que favorece realmente a la empresa. Los objetivos de la contabilidad dice obtener información. Esta ya no es objetivo de la empresa, sino de la contabilidad que debemos conocer. Dice obtener información.
toda la información que sea realizada de las distintas operaciones en la empresa debe tener un soporte. Y ese soporte no es otra cosa que los libros contables. Toda la información financiera va a contener en esos libros contables. ¿Para qué? Para en un futuro tener conocimiento con el manejo adecuado de cada recurso. Dice, establecer en términos monetarios. Todos los recursos que ingresan a la empresa se deben contabilizar en términos monetarios. ¿Qué quiere decir con esto? No podemos llegar y registrar 2 vehículos ni 3 vehículos. Tenemos que registrar el valor de los vehículos. Incluso los trabajadores se pueden registrar por cantidad de trabajadores, pero también el monto que genera o que percibe cada trabajador por concepto de su salario. En pocas palabras, todo movimiento financiero, todas las transacciones financieras son necesariamente contabilizados o registrados en términos monetarios, indistintamente de la moneda que maneja cada país. Tiene que ser expresado en la moneda que se maneja en cada país. En el caso particular de Venezuela, la moneda siempre va a ser los bolívares. El bolívar es la moneda oficial en Venezuela. Otro de los objetivos de la contabilidad es registrar las transacciones. Ya tuvimos la información, vamos a registrarla. ¿Para qué se registra? No solamente es en los libros. Los libros, las informaciones se registran en los libros, pero también se vacían en algunos instrumentos que me permiten a mí conocer más detallado la empresa. Esos instrumentos que más adelante vamos a desarrollar se conocen como estado financiero. Insisto, todas las transacciones financieras se deben estar apuntadas o registradas en libros destinados para tal fin. Los libros que maneja la empresa, los principales son el libro diario, el mayor, y algunos libros auxiliares de inventario. Otro de los objetivos de la empresa es proporcionar la situación financiera de la empresa. Cuando hablamos de la situación financiera es cómo se manejan las deudas que posee, el dinero que genera, ¿sí? Y cómo se debe distribuir. La situación financiera es si en determinado tiempo la empresa le fue bien, le fue mal, y en base a cómo le fue, distribuir la ganancia entre todos los actores de la empresa, llámense dueños, llámense empleados, llámense proveedores. En el caso particular, todos los recursos que se generan en la empresa siempre van destinados a los dueños de la empresa, socios, se llaman socios, y también una pequeña parte a los propios trabajadores. Crear soporte para cualquier operación dentro de la empresa. Se dice que las palabras vuelan, lo escrito permanece. Hay personas que tienen buena capacidad retentiva, tienen excelente memoria, pero no hace falta solamente con guardarlo en la memoria. Todos esos datos, toda esa información se debe dejar constancia por escrito en libros. Sí, libros destinados para tal fin. Soportar al máximo. Un buen gerente, un buen profesional, busca la manera de que esa información sea soportada en diferentes medios, como los USB, los pendrive, cualquier mecanismo que posea memoria, computadora, y sobre todo CD-ROM, y sobre todo las propias memorias de los equipos que posee la empresa, aparte de los mismos libros que la ley le pide, le exige que maneje. Y por último tenemos otro del último objetivo de la contabilidad es conocer el manejo de su patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio, para algunos autores estudiosos de la materia, el patrimonio no solamente el capital, el patrimonio también lo conforman las distintas compromisos que posee la empresa. Anteriormente el patrimonio era considerado solamente como el aporte del capital, el capital del patrimonio. No, la empresa hoy en día se maneja el patrimonio como aquellos elementos que conforman o dan vida a una empresa. Y eso no es otra cosa que los bienes expresados en los activos, el capital, por supuesto, que no deben faltar, y las obligaciones o compromisos, que no es otra cosa que los pasivos. Cuando un contador profesional del área de la contaduría desea registrar la información, debe tener claro que existen los principios contables generalmente aceptados. Verán cómo se dio esto. Hoy en día, lo que regula cómo se debe manejar la información, ¿sí? Detalladamente, cómo se debe manejar,
partió generalmente de estos principios. Básicamente fueron de estos principios. Estos se crearon con la idea de organizar la información, de darle seriedad a la información. Estos PCGA hoy en día, a través del tiempo, se ha ido mejorando y los principios contables de general aceptación han pasado a ser las normas de información contable, las normas de información financiera. Lo que le da es organización a la información contable como tal. Por ejemplo, tenemos el principio de equidad. ¿Qué significa eso? Equidad significa justicia. Si lo mismo que usted registra de una cuenta en un libro, por la columna de debes, puede ser por el haber. Tiene que haber ese equilibrio. Equidad significa equilibrio, justicia. Si yo quiero comprar algo, necesariamente tiene que salir dinero de la empresa. Nada me llega solo. El principio de ente o de entidad significa que para poder arrancar una empresa no debe ser algo ficticio que se me creó en la mente. No. El principio de entidad significa que debo tener instalaciones, que debo poseer equipos, que debo tener gente trabajando. O sea, el principio de entidad quiere decir que debo organizar una estructura para que funcione. Tenemos el principio de bienes económicos. Todo lo que se produzca dentro de la empresa tiene que estar destinado a un usuario, a clientes. Bien económico porque si yo produzco algo utilizando de mi dinero es porque voy a conseguir después retornar otra vez, recuperar mi dinero, pero con una ganancia. Entonces todo lo que yo produzca tiene que generar ganancia, tiene que generar nuevos recursos. Principios de moneda en cuenta. Si estoy en Venezuela, tengo que manejar, o todas las operaciones que hagan en cada país, manejarlo por la moneda. Lo dijimos antes, acá funciona el bolívar. Empresa en marcha. Esto tiene que ver mucho cuando algunas empresas que se mantienen activas tienen que manejarse bajo este principio de marcha. ¿Cómo arranca la empresa? Existen países como Estados Unidos o Europa que usted le dan la oportunidad de que si no le va muy bien de todo, pues pueden declararse en quiebra. Declararse en quiebra, pero tiene que justificar su quiebra. Dice principio de evaluación del costo, o sea, valorar lo que me costó. Tengo todo que registrarlo. El principio del ejercicio, que debo meterme o establecerme en mis operaciones normales dentro de un periodo de tiempo donde se pueda considerar, analizarlo, o la generación de los recursos financieros. Por eso es que en Venezuela los ejercicios económicos siempre tienen duración de 12 meses, ¿sí? Desde el momento que arranca la empresa en marcha, 12 meses. Se conoce como periodo contable. Principio de vengar. Nosotros no debemos registrar contablemente lo que no se ha adquirido. De vengar significa lo que se consiguió. Así diga usted o creemos de que vamos a recuperar algo, no, esperemos que llegue el momento adecuado para poder decir ya podemos contar con ese recurso. Objetividad. Todo lo que se hace tiene que ser registrarse tal y como se ve, cómo se percibe. Principio de realización, es decir, todo se tiene que estar registrado al momento que ingresa a la empresa, bien sea un crédito, bien sea un préstamo, bien sea la venta de algo. Usted tiene que registrar al momento de que se dé, no adelantando los hechos. Si una operación se va a dar dentro de 6 meses, lo vamos a registrar ahora. No, todas las cosas se registran en el momento que se dan. Por eso es que el libro diario, su nombre lo indica, diario. Ahí están registradas todas las operaciones que se dan durante el día, que es muy delicado y tiene que estar bien cuidado ese libro. Prudencia, hay que ser prudente al momento de registrar la información y hacer cualquier otra gestión que vaya a favor o en detrimento de la misma empresa. Uniformidad, cómo se debe manejar la información, eso tiene que ver de repente con algunos herramientas o mejor dicho algunos métodos, en el caso particular que se emplean en la empresa. Por ejemplo, si vamos a depreciar los activos y se comenzó con un método, por decir algo, de depreciación de línea recta, se debe mantener ese método. Ahora, Dios mediante, si ustedes consiguen de que no les resulta ese método y quieren cambiarlo, hay que hacer cierta acotación, pero mantener siempre la uniformidad. No podemos cada año estar cambiando la forma de manejar la información o de manejar los libros o la forma de trabajar dentro de la empresa. Materialidad y esa importancia relativa. Toda la información que se maneja tiene que ser manejada de manera tal, valga la redundancia, de que yo pueda expresarlo, tocarlo, palparlo. Si tú vas a vender algo, ese algo se tiene que ver, a no ser que sea un servicio. Y aún así los servicios también se ven. Por último, el principio de exposición.
Todo lo que se haga tiene que llegar y dejar constancia de lo mismo. Estamos acá con los tipos de contabilidad. Dependiendo del área donde tú te encuentras, la empresa donde se encuentra, hay varios tipos de contabilidad. Por un lado tenemos la contabilidad pública, que es la que maneja, la contabilidad que maneja el Estado. Los formatos, los formatos que emplean son diferentes, la forma de manejar la contabilidad es muy diferente. Allá se puede observar que se trabajan con planes operativos llamados POA, se pueden trabajar con presupuestos por programa, porque va orientado necesariamente la administración pública a generar satisfacción en el colectivo, realizar obras. ¿Sí? Los recursos van empleados dirigidos a crear satisfacción, a satisfacer necesidades, en pocas palabras. La parte privada, sabemos que la empresa se crea es con la generación de dinero, el lucro. Se emplea dinero capital para producir y generar de nuevo ingresos. Tenemos la contabilidad de costos. La contabilidad de costos me permite a mí necesariamente saber cuánto puedo emplear para elaborar un producto en particular. ¿Sí? Hay muchas maneras de contabilizar costos. Hay costos por proceso, hay costos, aplicación de costos por proceso, aplicación de costos por producción continua, o cuando ustedes quieran hacer una actividad específica, un producto específico, una orden específica, la contabilidad difiere en ese particular. Tenemos la contabilidad fiscal, que toda empresa debe conocer y está relacionada con la hacienda, con el sector público, con el gobierno, como ente rector. No es otra cosa que la declaración de aquellos impuestos que me generen sobre el funcionamiento de la empresa. Tenemos la contabilidad financiera, difiere de las otras contabilidades porque se enfocan necesariamente al manejo de sus recursos. Muchas veces cuando la empresa genera excedente, ese excedente hay que invertirlo. Entonces, en la parte financiera se manejan otros conocimientos, otras herramientas que profundizan la buena gestión del recurso financiero. Tenemos la contabilidad administrativa, que tiene que ver con el funcionamiento completo de la empresa, el manejo completo de la empresa. Tenemos la contabilidad comercial, normalmente se expresa en empresas que se manejan en la compra y venta de mercancía. Tenemos la contabilidad bancaria, que tiene que ver con el manejo, desarrollo de las operaciones concernientes al manejo del dinero, o todos los instrumentos que tengan que ver con la banca. Por otra parte, tenemos la agropecuaria, la contabilidad agropecuaria, algo muy curioso. Las cuentas que existan en la parte pública, las cuentas que se manejan en la parte privada, también son diferentes a las cuentas que se manejan en la agropecuaria. Un ejemplo particular, cuando nosotros hablamos en la contabilidad pública o privada de los activos, son bienes y derechos que posee la empresa. Un activo podría ser un vehículo. Aquí en la parte agropecuaria los activos difieren. Los activos en la parte agropecuaria podrían ser desde un ganado hasta una mata de plátano, una planta de cambur, un árbol frutal, etc. Entonces, sabiendo esta información, debemos estar claro de que en diferentes áreas la contabilidad siempre va a cambiar un poquito, va a diferir, aunque la naturaleza de la contabilidad, la clasificación de las cuentas, al momento de analizarla, se enfoca bajo los mismos principios, al momento de registrarla sí van a cambiar un poquito. Por último, tenemos el perfil del administrador financiero. ¿Qué es un administrador financiero? Vamos a definir primero lo que es administración financiera. Administración no es otra cosa que la forma de hacer, la forma de manejar los recursos de la empresa. Hablar de administración, administrar es hacer las cosas a través de las personas según algunos autores, pero también administración no es otra cosa que la buena gestión, el buen manejo de los recursos. Cuando hablamos del término financiero tiene que ver con finanzas, bien sea el dinero en forma directa o aquellas cuentas o aquellos elementos que vayan a contribuir a la generación también de dinero. Entonces, si hablamos de administrador financiero, es el buen uso de los recursos financieros de la empresa. Acá me dicen que el administrador financiero es quien toma las decisiones relativas al ejercicio de la administración financiera, siendo la persona que planea los fondos necesarios para la empresa. Se le suma a sus funciones en adquirir y usar fondos en miras del crecimiento de la empresa. ¿Qué significa? Un administrador financiero va un poco más allá. Normalmente se tiene la idea de que para administrar una empresa es saber utilizar lo que a uno se le asigna.
Pero si un buen profesional busca los recursos para que a su vez se multipliquen, produzcan, se está convirtiendo en un profesional eficaz, más allá de ser eficiente. Pero sin embargo, para la empresa es un profesional que se enfoca necesariamente en eso, hacer que con lo que posee, no conformarse, sino ir un poco más con ese dinero, ponerlo a trabajar, generar nuevas riquezas. Para cumplir las funciones del administrador financiero realiza funciones encaminadas a el análisis de estado financiero. Más adelante vamos a trabajar lo que son estados financieros, cuáles son los estados financieros, cómo se hace un estado financiero, cómo se conforma un estado financiero como tal. Es bueno porque debió a partir el análisis de la diferente situación financiera que posee la empresa, que también funciona esa empresa, cómo está manejando todos los recursos en la empresa. Para eso debemos saber que contamos con la contabilidad. Al momento de llegar y registrar las operaciones financieras en forma detallada y organizada, la información financiera, para luego estructurar o vaciar en instrumentos o herramientas, formatos, estructuras llamadas estado financiero. Es ahí donde me va a presentar cómo es el comportamiento o cómo fue el desenvolvimiento de la empresa durante ese periodo económico, considerando que un periodo económico es cómo funciona la empresa durante un lapso de 12 meses, que realmente se considera el mismo periodo económico. La determinación de la estructura de los activos de la empresa. ¿Con qué cuenta? Si tengo los activos necesarios o necesito otro. Muchas veces el administrador tiene que ser muy acucioso, es decir, muy observador, estar empapado de cómo funciona la empresa, no quedarse encajonado o detrás del escritorio en su oficina, para saber las necesidades que posee la empresa. Cuando hablamos de los activos de la empresa, hablamos que si posee vehículo y debe ser reemplazado, debe ser mejorado o debe ser refraccionado. O si en cuanto a la materia prima necesitan cambiar de materia prima, adquirir nueva materia prima o necesariamente obtener otro tipo de materia prima o de inventarios. En pocas palabras debe conocer de todo cómo funciona la empresa, ¿sí? Sin ser ingeniero debe saber de producción, administrador financiero, sin ser psicólogo industrial debe saber cuál es el comportamiento de los trabajadores, su ingreso y su egreso de la empresa. Cuando hablamos de los activos de la empresa, bueno, repito, tienen que ver con los bienes y derechos que permiten a la empresa mantenerse operativa, funcionar, ¿sí? Y ver hasta qué punto esos activos se encuentran en buen estado, si son necesarios o hay que ser reemplazados o adquirir nuevos activos. Por último, fijación de la estructura del capital. En cuanto al capital, ¿qué se va a hacer con el dinero? Muchas veces el administrador financiero emplea estrategias para poder que el dinero de la empresa, ese excedente, esa riqueza, generen de nuevo otro nivel de ingreso. Hace que el dinero se multiplique. Por último, tenemos que el administrador financiero tiene unos objetivos fundamentales en la empresa y uno de ellos es alcanzar las metas de los dueños, planificar las estrategias más viables para maximizar utilidades. Esto tiene que ver mucho con la información que vamos a manejar a partir de las próximas clases, que tienen que ver con el uso adecuado de los recursos. Más adelante podemos ver el comportamiento, si está operando de buena manera o cómo podemos nosotros influir para cambiar el curso de las acciones. Si están encaminados de forma negativa, pues hacer que todo lo que se realice vaya a favor del crecimiento de la propia empresa. Bueno, hasta ahora estos fueron los primeros conocimientos sobre la materia o la cátedra de administración financiera.